Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy acerca de estructuras de soporte optimizadas con esta solución 3D Expert. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto asignado a la región de México y Latinoamérica por parte de 3D Systems a nombre de 3D Expert, de la división de software y de 3D Systems Latinoamérica. Les agradezco su participación el día de hoy y les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar, como todas nuestras transmisiones, les comento brevemente que sus micrófonos estarán silenciados para favorecer la comunicación. Sin embargo, si tienen alguna duda, comentario o pregunta, la podrán depositar en el recuadro del chat con el cual hemos estado interactuando y estas serán respondidas al final de la sesión en el bloque de preguntas y respuestas. Como todas nuestras sesiones, esta sesión también está siendo videograbada, por lo cual posteriormente en nuestro canal de YouTube 3D Systems en español podrán visualizar la grabación de este seminario en línea. Así es que vamos a comenzar hablando un poco de las estructuras de soporte, que como bien sabemos son parte fundamental en el ramo de la manufactura aditiva. La gran mayoría de las tecnologías de impresión 3D requieren de una estructura de soporte para áreas que conocemos como negativas o regiones horizontales o llanas que están por debajo del ángulo de sustentación o el overhang angle del material. Esto pues prácticamente nos indica que esta región debe ser soportada con alguna estructura y en muchas ocasiones las estructuras pueden ser muy sencillas o muy complejas. Sin embargo, en el caso de impresión 3D de metal, estas estructuras o estas pequeñas geometrías juegan un papel fundamental en el sentido de que nos pueden ayudar a contrarrestar o controlar algunos desplazamientos propios del proceso de sinterizado, que como bien sabemos el sinterizado láser o el sinterizado de metal es un proceso que requiere demasiada energía en el cual el polvo pasa de una fase sólida a una transformación en la cual pues prácticamente se unen para generar un elemento totalmente sólido de una forma muy rápida, lo cual consume calor, energía y esto puede generar algunos esfuerzos que ocasionan estos desplazamientos que pudiéramos determinar como naturales o propios del proceso. Y es así que estas estructuras van a jugar un proceso fundamental o una parte fundamental en todo el desempeño de nuestro proyecto. Estas construcciones o estas geometrías se basan en parámetros muy específicos que podremos identificar y controlar de acuerdo al tipo de geometría que vamos a utilizar o al tipo de soporte que vamos a emplear. Y obviamente una diferencia que vamos a encontrar respecto a otras tecnologías es que los soportes en el sinterizado de metal van a tener diferentes características según el tipo de soporte y la función, no solamente en la configuración geométrica, sino también en los valores o en los parámetros de sinterizado o la tecnología de sinterizado que nosotros vamos a utilizar durante la construcción. Y es aquí donde requerimos nosotros en la industria de que estos soportes los podamos diseñar con total libertad, parametrismo y que tengamos todo el control de la configuración, no solamente de la región que vamos a soportar, sino también de la constitución interna y externa del soporte, así como las áreas de conexión que tendrá el soporte como tal con el área o la superficie del componente que estamos construyendo. Y es aquí en donde requerimos, para tener un diseño óptimo, de emplear la mayor cantidad de herramientas disponibles o bien tener una amplia gama de soportes o de tipos de estructuras que podamos emplear en nuestro modelo. Y es así como, por ejemplo, podremos encontrar diferentes estructuras, las cuales tendrán diferentes aplicaciones dependiendo la región y obviamente la finalidad que nosotros busquemos en el modelo. Típicamente, por ejemplo, como vemos en pantalla, en color naranja, una región o un soporte sólido. Son soportes que prácticamente es una sección extruida que va desde el área a soportar hasta el plato de construcción, la cual podremos manipular con algunos parámetros e inclusive manipular el punto de la intersección de la penetración del soporte respecto a la superficie de la pieza. Sin embargo, estos soportes obviamente van a requerir de emplear mucho más material y sobre todo que estos soportes regularmente cuestan un poco más de trabajo de removerse, ya que por lo general se requiere emplear un proceso de erosión o mecanizado o procesos de mecanizado para poder removerlos del plato de construcción. Sin embargo, la ventaja de este tipo
ejemplo, a mantener la rigidez de ciertas áreas planas, o si tenemos alguna región en donde queremos asegurarnos que tanto el soporte como la región a soportar tengan una rigidez bastante buena. Sin embargo, pues como les mencionaba, este soporte va a requerir de ciertas aplicaciones y puede en muchas ocasiones requerir demasiado material, por lo cual hay que ser bastante precisos o tener un cierto criterio para saber en dónde utilizarlo. Si por ejemplo hay alguna región que yo quiero mantener totalmente paralela al plato de construcción, esta será una buena herramienta o este puede ser un tipo de soporte adecuado para esa situación. Por otro lado, tenemos los soportes de pared que comúnmente utilizamos, o que es lo que más utilizamos en la impresión 3D. Y estos soportes nos dan la posibilidad de controlar, por ejemplo, tanto regiones externas como también generar contornos internos o patrones internos de la región que nos ayuden a soportar, por ejemplo, algunas áreas internas del modelo o regiones mucho más completas o tal cual toda una región dentro del modelo, permitiéndonos controlar tanto el espesor de la pared, la perforación interna que deseamos en la parte de la pared, esto con la finalidad de disipar el calor y obviamente utilizar un poco menos de material. Y lo más importante es la configuración del dentado, que podemos tener tanto en la parte superior como en la parte inferior, como lo vemos en pantalla, con lo cual pues prácticamente este será el contacto entre el soporte y la región a soportar o la superficie a soportar en la construcción. Este dentado obviamente nos ayudará a que no solamente se mantenga la estructura, sino también nos ayudará a que su remoción sea mucho más fácil. Y es aquí en donde el usuario puede aplicar diversas técnicas, como vemos en pantalla, para manipular la geometría de la pared con la finalidad de tener una estructura óptima. Este tipo de estructuras pues son las más utilizadas y prácticamente es el tipo de soporte que comúnmente visualizamos en una construcción. Sin embargo, estas estructuras, por la configuración, como vemos en pantalla, pueden aplicar ciertos esfuerzos o pueden coadyuvar a los desplazamientos hacia uno u otro lado dentro de la construcción, por lo cual también tendrán algún efecto o tendrán ciertos efectos al final de la fabricación del componente de la construcción de nuestra pieza. Y para lo cual, para contrarrestar esos desplazamientos, podremos utilizar estructuras en forma de cono, que son las que vemos en color morado, las cuales nos ayudan a precisamente guiar o contrarrestar los desplazamientos que se pueden o pudieran presentar durante la construcción del modelo. Cabe mencionar que cuando tenemos modelos bastante altos o que requieren de una gran profundidad en la cámara de sinterizado, conforme el modelo va creciendo, conforme la pieza va aumentando en tamaño, es decir, de forma vertical, de abajo hacia arriba, los desplazamientos comienzan a hacerse mucho más prolongados y este tipo de estructuras nos ayudan a contrarrestar o a controlar ese fenómeno. Este tipo de estructuras de conos también pueden ser utilizadas, por ejemplo, en regiones completas, no solamente en zonas o puntos muy específicos. Podemos emplearlos en toda una región para soportar dicha región y la ventaja de estos elementos es que al ser elementos o tubos delgados, su remoción es mucho más fácil. Sin embargo, debemos de ser precavidos en su utilización y configuración porque, nuevamente, al ser un elemento delgado, gracias a los desplazamientos, concentraciones de calor y esfuerzos residuales, estas estructuras pueden ceder o pueden fracturarse o tal cual pueden desprenderse, generando otros problemas que hablaremos más adelante. Por lo cual es necesario tener un diseño óptimo o una localización y configuración óptima de estas estructuras. Finalmente, cuando tenemos regiones mucho más complejas o queremos soportar zonas un poco más irregulares con ciertas características, ahora en la versión 2000, la versión 16 de nuestro software podremos utilizar una estructura reticular o látiz con la cual pues prácticamente de forma automatizada, como veremos más adelante, podremos generar una estructura articular muy compleja en la cual el usuario puede controlar tanto el punto de intersección, la unión entre elementos y la distribución de los puntos de contacto de los soportes con la superficie. Este tipo de estructuras, pues obviamente, prácticamente es una mezcla entre una estructura de pared y un cono, con lo cual tendremos la ventaja de un soporte rígido, además que es mucho más fácil de remover y algunas otras ventajas que hablaré a continuación. Entonces, de inicio o en un panorama muy general,
todas estas estructuras nos ayudarán a la fabricación de nuestro componente y obviamente nos brindarán ciertas ventajas o beneficios dependiendo la zona en donde queramos emplear o queramos soportar y obviamente la finalidad o la parte funcional del componente que estamos fabricando. Y en este punto, cuando comenzamos nuestro proyecto, comienzan a surgir dudas, o cuando comenzamos a sumergirnos en el mundo de la manufactura aditiva, pueden surgir algunas dudas o preguntas bastante comunes que van desde, primero, plantearnos qué tipo de estructura debo aplicar o qué tipo de estructura debo utilizar. Si debo utilizar un soporte sólido, o una pared, o una retícula, o a base de conos, o una mezcla de ambos. Esa es una de las preguntas más comunes que tendremos y aquí nosotros deberemos evaluar la región que vamos a soportar y la funcionalidad que tiene el componente en esa parte. Por ejemplo, en el caso de que sea una región que necesito mantener su posición o la precisión de esa zona o la funcionalidad de esa zona es relevante, entonces buscaré la mejor estructura tal vez para que no tenga desplazamientos de esa zona o que no genere tantos esfuerzos residuales post impresión para que al momento de retirar la pieza del plato de construcción no tengamos ninguna deformación o tengamos la deformación mínima posible en dicha región. Y aquí es en donde también entra en juego el poder indicar la configuración de los patrones internos. Cuando tenemos, por ejemplo, algunas regiones en donde internamente tenemos un patrón de, por ejemplo, en forma de celda, una celda fragmentada o en forma de panal o triángulo, la primera pregunta o una pregunta común es ¿cuáles son las configuraciones que debemos emplear? El espacio entre pared y pared, el tipo de celda, si la configuración inclusive también del dentado o del punto de penetración del soporte a la superficie es la adecuada. Esta es una de las principales preguntas que vamos a tener al momento de comenzar con un proyecto y esto en general nos lleva a la principal duda que tenemos en manufactura aditiva de cuál es la cantidad adecuada de soportes. Es decir, cómo estoy seguro de que estoy soportando, que estoy aplicando la cantidad de soportes necesaria para que la pieza se pueda fabricar sin problema o que no tengo falta de soportes o no hay una falta de soportes en determinadas regiones, con lo cual pues también tendremos problemas. Y es aquí en donde necesitamos encontrar un balance, es decir, no podemos ser tan osados como para imprimir una pieza sin soportes porque eso acarrearía problemas, inclusive pueden dañar la máquina, pero tampoco podemos irnos a un extremo totalmente opuesto, muy sumamente conservador, que sea una parte en donde tengamos excesos de soporte, porque esos excesos de soporte pueden acarrear otros problemas, pueden tener otros efectos negativos dentro de la impresión. Tal vez puedo tener una construcción exitosa, sin desprendimientos, sin fisuras, etcétera, pero post impresión o una vez que hemos fabricado el componente, podemos traer algunos o podemos generar efectos negativos en la pieza, precisamente por el exceso de soportes en el componente o durante la construcción del componente. Y es aquí en donde debemos buscar este equilibrio, es decir, debemos de encontrar la cantidad y configuración adecuada de estos soportes. Esto pues obviamente se realiza a través de la experiencia, pero también hay herramientas que 3D nos ofrece para que este proceso sea el más rápido posible y obviamente que podamos generar diseños eficientes desde un inicio. Todas estas herramientas nos ayudarán a desarrollar un diseño óptimo con el cual pues podamos fabricar o tener una producción sin problema y que el componente cumpla con su funcionalidad una vez que se haya fabricado. Así es que si nos vamos a ambos extremos, de ambos lados, es decir, tanto de una parte excesiva como de una falta o una parte carente de soportes, vamos a tener problemas relacionados. Por ejemplo, si tenemos una zona o tenemos una falta de soportes en la construcción que vamos a realizar, esto puede acarrear desprendimientos, es decir, si el espacio entre pared y pared que estoy utilizando como soporte es muy grande, es posible que el material no se pueda sustentar o no se pueda mantener por sí solo y esto generaría desprendimientos. Dichos desprendimientos se convierten en fisuras o regiones mal fabricadas o incompletas, con lo cual
pues prácticamente el componente ya no me es funcional. Y si esto lo detecto una vez que yo finalicé de construir la pieza, pues prácticamente esa pieza ya queda inservible, lo cual me llevará a que habré desperdiciado tiempo, material y recursos. También esta falta de soporte en muchas ocasiones o la falta de alojar soportes de forma adecuada, esta carencia de soportes puede generar deformaciones excesivas y esa deformación excesiva puede generar el siguiente problema, que es que la pieza comience por los esfuerzos internos y por los desplazamientos del componente, puede generar que la pieza comience a ladearse o comience a deformarse, generando que el componente sobresalga de la cama de polvo. Y si es así, dado que el recubridor o el roller de la máquina va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda depositando polvo entre capa y capa, si la pieza sobresale de la cama de polvo que fue creada con la primera pasada del recubridor o con una de los pases del roller, cuando el roller vuelva nuevamente a depositar material, esta pieza o esta protuberancia sobresaliente del componente puede generar una colisión en el recubridor y obviamente un daño severo a nuestra máquina, lo cual deseamos evitar a toda costa por la delicadeza del equipo y obviamente pues más que nada proteger la inversión que hemos realizado en nuestra máquina. Y obviamente esto conlleva a pérdidas de material y recursos, debido a que deberemos de regresar a nuestro proyecto, ajustar los soportes, ajustar la orientación inclusive del modelo para evitar esos problemas que ya detectamos o que tal vez ya vimos en la pieza, pero ya hasta el final que nosotros imprimimos el componente para volver a generar otra prueba, volver a imprimir nuevamente, esperando que esos defectos o problemas se hayan evitado con los cambios en el diseño que realicemos en el proyecto. Así es que la pérdida de material, recursos, tiempo es fundamental y sobre todo si estamos hablando de piezas de refacción o prototipos que urgen, por ejemplo, para el desarrollo de un nuevo producto, estos retrasos pueden afectar de manera negativa, de manera muy significativa a nuestro negocio. Así es que ahora si pasamos a un lado mucho más conservador, en donde para evitar estos problemas por falta de soporte, agregamos soportes de más o agregamos soportes o estructuras de forma excesiva, pudiera llevarnos a otros problemas igual de negativos o con un impacto igual de negativo, comenzando principalmente con un esfuerzo excesivo. Estos esfuerzos residuales se generan en la pieza, obviamente por la construcción como tal y nuevamente por el proceso de sinterizado. Podemos decir que es un efecto o es un factor común en el proceso de sinterizado láser de metal. Sin embargo, cada estructura, cada soporte, cada región también contará con sus propios esfuerzos, dado que una vez que se unen la estructura de soporte con el modelo, con la pieza a fabricar, ambos esfuerzos se conjuntan, generando esfuerzos residuales en todo el componente. Así es que mientras más soportes agreguemos al modelo, más esfuerzo estaremos aplicando. Y estos esfuerzos pueden convertirse, por ejemplo, si el componente tiene algunas zonas críticas donde el funcionamiento mecánico es fundamental, esos esfuerzos, una vez que el componente comience a trabajar ya en producción, puede generar algún efecto negativo, por lo cual deberemos aplicar tratamientos térmicos que puedan relevar o eliminar esos esfuerzos, o a veces esos esfuerzos no son tan sencillos de eliminar o de reducir, comprometiendo el desempeño mecánico de la pieza. Obviamente también si tenemos más soportes o tenemos más estructuras de soporte o patrones, por ejemplo, en regiones internas donde la distancia entre pared y pared sea muy pequeña o sea muy cerrada para, en este caso, tratar de obtener un mejor desempeño, esto generaría, ocasionaría que se acumule calor en esa región. Y esas concentraciones de calor, pues obviamente van a ayudar a que los desplazamientos sean mucho más excesivos o inclusive pueden guiar o pueden ser causa de una fisura o de una falla o una fractura en la estructura del soporte o en la estructura de la pieza, lo cual obviamente también generaría deformaciones post impresión, de tal manera que si hay alguna característica o alguna geometría que necesito mantener lo más precisa o lo más estable posible, una vez que yo retire la pieza de la cámara y que yo remueva la pieza del plato de construcción y que remueva los soportes, estas deformaciones excesivas pueden generar
que dicha característica cambie radicalmente de lugar y el componente ya no me sea funcional. Adicionalmente, como bien sabemos, entre más soportes agreguemos, más trabajo será al final del día para remover esos soportes, lo cual obviamente incluye que debamos aplicar otro tipo de procesos o herramientas, no solamente herramientas neumáticas, manuales o rotativas, sino que tengamos que aplicar, por ejemplo, mecanizado o erosión para eliminar esos soportes o para remover esos soportes. Y si en algún momento, por ejemplo, por el exceso de estructuras, yo originalmente planeaba remover dichas estructuras con herramientas rotativas o neumáticas, y por todos estos efectos los soportes tienden a ser mucho más difíciles de eliminar. Ahora tendré que utilizar mecanizado, y si ese proceso de mecanizado no lo tenía contemplado dentro de mi proyecto, esto me generará obviamente retrasos y aplicar más recursos de los que originalmente había previsto para un solo componente o para este proyecto. Así es que la dificultad de remoción es un factor que también debemos de considerar en pro de eliminar o de evitar acumulaciones excesivas de soportes, y también tener en cuenta que estos soportes pues van a dejar marcas en la superficie de la pieza. Entonces, entre menor sea la cantidad de soportes, menor va a ser la cantidad de marcas. Entonces, deberíamos de encontrar ese balance para tener la cantidad de soportes adecuados, y obviamente pues el gasto de material, que es algo que va inmerso en todo esto. Así que, pues, la forma o la manera en cómo podemos encontrar este balance, lo podemos encontrar gracias a las herramientas que 3D Expert nos ofrece. En este caso, desde la etapa de creación de soportes, el software nos da toda la libertad de configurar los soportes todos los parámetros en las estructuras de soporte que deseamos, inclusive controlar la geometría en sí del soporte para lograr un diseño óptimo que nos ayude a contrarrestar o a controlar los desplazamientos, a tener una impresión eficiente, y también empleando nuevas estructuras, como vemos en pantalla, a través de estructuras reticulares o tipo látiz, que nos ayuden no solamente a que la fabricación y remoción del componente sea mucho más fácil, sino también a reducir los esfuerzos residuales que pudieran dejar estas estructuras. Y una vez que, por ejemplo, nosotros hayamos desarrollado nuestros soportes, el mismo software nos da herramientas para poder validar que la configuración de soportes que realicé es la adecuada, y que la fabricación del componente o que durante la fabricación del componente, perdón, no vamos a tener ninguno de los problemas que mencioné anteriormente. Así es que todo esto se aloja en una misma interfaz, y prácticamente son las ventajas y el valor agregado que ofrece 3D Expert al mercado de manufactura aditiva de metal. En este caso, por ejemplo, para la creación de soportes, tendríamos la nueva herramienta llamada Power Support, la cual nos permite generar o crear de forma automatizada estructuras tan complejas como las que vemos en pantalla, teniendo un control total de la configuración de la estructura, desde el diámetro del elemento, tipo de conexión, el punto de intersección entre la estructura y la superficie, y sobre todo permitiéndonos almacenar a lo mejor el conocimiento que ya desarrollamos a través de plantillas, con lo cual, si yo desarrollé una cierta configuración de estructuras o una serie de parámetros de estructura que fueron exitosos en una construcción, puedo almacenar esos parámetros, reutilizarlos en una plantilla, la cual seleccione, por ejemplo, en un próximo proyecto, se apliquen todos esos parámetros, o solamente haga un par de ajustes y tenga mi configuración o mis soportes listos para fabricar. La ventaja de este tipo de estructuras, como vemos en pantalla, es que por esa forma tan libre o tan reticular que tenemos, o en forma de látiz, nos ayuda a disipar el calor o nos ayuda a que no tengamos concentraciones de calor. Y obviamente por su configuración geométrica tan específica, los esfuerzos residuales también van a reducirse. Esto es sumamente importante, o es muy útil cuando trabajamos con materiales como pueden ser aluminios o algunos aceros inoxidables, en los cuales el esfuerzo residual es un factor en juego, y también que por la configuración del punto de intersección, la remoción tanto de la pieza, la remoción de la pieza del plato de construcción y la remoción del soporte de la pieza es mucho más fácil y sencilla, reduciendo a medida de lo posible las marcas en la superficie, con lo cual nos lleva a que no tengamos que emplear tanto tiempo o tantos métodos para las operaciones post impresión en pro de eliminar dichas marcas, con lo cual
pues prácticamente esta estructura en un par de clics nos ayudará a tener un diseño bastante optimizado. La manera en cómo trabaja es muy sencilla, prácticamente comenzaré con la orientación de mi componente utilizando la herramienta de Position Body y la función de autoorientación. Recordemos que la función de autoorientación generará múltiples escenarios en los cuales yo puedo acomodar la pieza en base a ciertos criterios, por ejemplo, el mejor acomodo para tener la mayor cantidad de piezas en la charola o en la placa, o bien reducir la cantidad de soportes externos e internos que deseo utilizar. Desde este punto, el sistema nos da la posibilidad de visualizar los esfuerzos residuales y también tener una vista previa rápida de cuáles serían los soportes o las regiones que deberé soportar bajo este acomodo o bajo esta posición. Desde este punto yo puedo evaluar, por ejemplo, si en esta posición los soportes se alojarían en alguna región específica o fuera de alguna sección o zona que yo requiera mantener libre de soportes o funcional para la pieza. Una vez que ya he orientado este soporte, que ya he orientado esta pieza, voy a calcular las regiones a ser soportadas. Utilizando la herramienta del administrador de soportes, calcularé las regiones que necesitan ser soportadas o que están por debajo del ángulo de sustentación del material. Al seleccionarlas, todas las regiones por completo, podré utilizar la función de Power Support, con el cual automáticamente el sistema generará puntos de intersección en las regiones de forma interna, como vemos en pantalla, esos pequeños puntos azules, permitiéndome indicar si esos puntos de intersección serán conos, es decir, tubos o forma de puntiaguda, o bien algunas secciones cruzadas, dándome todo el control de la estructura que deseo manipular, el diámetro de los conectores, el diámetro de las bases, el factor con el que irá incrementando estas ramificaciones como vemos en pantalla, y obviamente para hacer mucho más fácil nuestro trabajo, el sistema nos provee de algunas plantillas que podremos utilizar, por ejemplo, en base a materiales, como puede ser titanio, aluminio, acero inoxidable, y bien puedo yo utilizar estas plantillas como base, ajustar algunos parámetros y crear mis propias plantillas o crear una plantilla personalizada. Una vez que he ajustado estos parámetros, podremos ver que el cálculo y generación de esta estructura sumamente compleja, sumamente orgánica, se realiza en un par de segundos, con lo cual, pues prácticamente en un par de clics yo podré tener una estructura tan compleja como la que vemos en pantalla, teniendo también la posibilidad de hacer modificaciones directamente a estos elementos dentro de la retícula, ya sea desplazar o mover algún componente, eliminar algún conector, generar conectores nuevos o cambiar el diámetro de alguna sección, ya sea un nodo conector o un tubo conector. El usuario puede modificar cualquier aspecto dentro de la estructura para tener un diseño optimizado o en base a sus necesidades. Como podremos ver, una estructura tan compleja, el sistema la resuelve en pocos segundos. Este componente ya está listo para ser impreso. Una vez que termine su construcción, esta estructura me ayudará a que no se concentre el calor en la parte inferior y obviamente a tener la menor cantidad de esfuerzo residual posible, y al momento de remover la pieza, prácticamente utilizando alguna herramienta neumática o herramientas manuales, podré desprenderla con mayor facilidad del plato de construcción que vemos en la parte gris abajo del componente, y posteriormente remover mucho más fácil esta estructura de la pieza gracias a su constitución. Así es que con esto, pues prácticamente la configuración de mi soporte será adecuada y será fácil de postprocesar una vez que hayamos terminado. Para otro tipo de soportes, como pueden ser los soportes de pared, como mencionaba, el software nos da herramientas para validar o analizar si la configuración es adecuada. Así es que en esta nueva versión tendremos la herramienta de optimización de soporte. Esta herramienta nos permite realizar un análisis de elemento finito, permitiéndonos optimizar, por ejemplo, la configuración de las paredes externas o internas de una región, y todo esto se realiza bajo una sola interfaz. Es decir, el diseño, la simulación y la validación y optimización de mis soportes se realiza dentro del mismo 3D Expert, con lo cual pues mi trabajo es mucho más rápido y eficiente en lugar de pasar a múltiples plataformas. La ventaja de esta nueva función es que podremos ajustar automáticamente los puntos de contacto que habrá entre la pared y la superficie de la pieza, permitiéndonos optimizar el espesor en base al material para asegurarnos que la configuración de nuestro soporte es la adecuada y va a ser exitosa en base, por ejemplo, al material que estoy utilizando.
No será la misma configuración que yo tenga para un aluminio, para un acero inoxidable, para titanio, para un acero martensítico. De tal manera que esta es una gran herramienta para asegurarnos que nuestro diseño es el correcto o es el óptimo para su construcción. La manera en cómo funciona es sumamente simple, dado que simplemente tengo que utilizar la herramienta de optimización. Como vemos en pantalla, aquí el soporte originalmente tiene una configuración en cuanto al espesor, tanto externo como interno, de Single Laser Track. Esto generará un solo pase de nuestro láser, creando una pared de alrededor de 0.1 milímetros de espesor, una pared muy delgada. Adicionalmente, como vemos en pantalla, la configuración del dentado tiene ciertas características, una distancia de 1.5, una altura de 3 milímetros y una profundidad de penetración de diente de 0.1 milímetros. Así es que yo quiero evaluar si esta configuración es la adecuada para esta región, para lo cual utilizaré ahora la herramienta de optimización de soporte, seleccionaré las estructuras que deseo evaluar y posteriormente el usuario automáticamente, el sistema determinará o detectará el material que estoy utilizando y podré indicar, por ejemplo, el tamaño de elemento para hacer mi análisis y la altura de capa. O bien el software nos podrá recomendar estos valores basándose en la geometría. Este estudio puede ejecutarse de forma local, es decir, en mi computadora o a través de un servidor llamado Superbox, que nos ayuda a hacer los cálculos mucho más rápido. Una vez que se resuelve este análisis, podremos ver en pantalla algunos puntos con diversas coloraciones. Prácticamente todas las coloraciones naranjas o que tiendan al color rojo nos indicará que en esa zona los soportes son insuficientes, tanto que en las zonas en color azul será un indicativo de que tendremos el soporte suficiente o inclusive soportes excesivos en esa sección. En este caso, indicaré que deseo optimizar la configuración del dentado y también optimizar el espesor de la pared externa, permitiendo que el software calcule cuál es el mejor espesor, pero indicando que el máximo que deseo para esta región es de 1.2 milímetros. Lo mismo realizaré para la parte interna y al presionar el botón de optimización, el software hará ese cálculo y me mostrará, en este caso, el resultado. Ampliando un poco la visualización de los puntos, podremos darnos cuenta que la parte externa tiene una coloración gris, que quiere decir que es adecuado respecto a lo que ha calculado el software, pero en la parte interna tenemos una coloración naranja, indicándome que aún es insuficiente, para lo cual le indicaré también que para la región interna deseo optimizar el espesor de pared y que el máximo espesor de pared que deseo permitir en la parte interna del patrón es de medio milímetro. Una vez más, ejecutamos la optimización, vemos nuevamente el mapa de colores y de ser necesario ajustamos otra vez los parámetros. Una vez que yo acepto, el sistema calcula esta modificación y como podrán ver en pantalla, automáticamente ajusta esos valores y configuración de la pared interna como del patrón externo. Como vemos, en este caso, el sistema determinó que en lugar de utilizar un soporte de pared sencillo, generamos un soporte de pared con espesor o un soporte de pared sólido y tendremos diversas modificaciones. Para verlo un poquito más en detalle, del lado izquierdo tendremos la configuración original que tenía el soporte y del lado derecho tendremos la misma configuración pero ahora optimizada. Como vemos, evidentemente, el espesor ha cambiado, por eso es que está en color gris. También ha cambiado la configuración del dentado, con lo cual el software o 3D Expert nos da una guía para estar seguros de que nuestra configuración es la adecuada. Si comparamos las rutas del escaneo, las rutas de sinterizado, originalmente del lado izquierdo, este sería el resultado del scan path, generando que todas esas secciones que vemos del lado izquierdo, el resultado final o físicamente en la pieza, serían paredes de 0.1 milímetros de espesor, o sea, paredes muy delgadas. Claro que el lado derecho, como podremos ver, ahora el scan pad muestra algunas regiones y diversos espesores, tanto para la parte externa como para la parte interna. Esto nos asegura, precisamente, que la pieza tenga un mejor soporte. Esto es parte de la optimización que realizó el sistema y pues prácticamente esto nos ayuda a garantizar que la configuración que estoy realizando es la adecuada y a no tener tantos desperdicios o no a tener que realizar diferentes pruebas o esperar fallas en la construcción de mi molde. Y en este caso, si yo deseo evaluar cuál es el efecto que tendrán todos los soportes sobre mi pieza para evaluar desplazamientos, esfuerzos, etcétera, podría utilizar mi herramienta de Build Simulation.
dentro de las herramientas de análisis de 3D Expert podría indicar la función de simulación de construcción. Aquí el usuario simplemente hace una configuración muy parecida a la que realicé en la optimización de estructuras, pero en este caso podré visualizar capa por capa de la construcción de mi pieza algunos problemas o bien algunos fenómenos como pueden ser los desplazamientos totales, como vemos en pantalla, capa a capa conforme el análisis va resolviendo, podremos visualizar estos problemas de tal manera que si en determinada altura yo detecto alguna anomalía, pueda detener la simulación, hacer los ajustes necesarios y volver a correr el estudio. De esta forma puedo visualizar, por ejemplo, cuáles serían las deformaciones o los desplazamientos posibles en el componente, visualizar cuál es el valor máximo de desplazamiento, tanto en X y Y, o desplazamientos en Z, que pueden ser fundamentales o pueden ser muy importantes en caso de que, por ejemplo, quiera evitar colisiones con el recurridor. Puedo visualizar también esas referencias con el roller, puedo visualizar cuál es el desplazamiento máximo que tenemos en la pieza, o bien puedo ver las regiones que presenten plasticidad, de tal manera que si tengo una deformación excesiva, por ejemplo, en alguno de estos puntos o en alguno de estos soportes, desde este momento yo sabré que eso puede ocasionar una falla, una fisura en el soporte. Esto ubicándolo o detectándolo desde este momento en el software sin la necesidad de tener que ejecutar la pieza en la máquina. De tal manera que si detecta un valor de plasticidad o de desplazamiento o deformación, sumamente excesivo, yo pueda detener el análisis, agregar el soporte necesario o cambiar la configuración de orientación, volver a ejecutar mi simulación y así garantizar que lo que estoy fabricando es exactamente lo que yo diseñé y que no tendremos ningún problema. Bien, son todas estas herramientas que prácticamente ayudan a que 3D Expert nos permita tener impresiones exitosas y optimizadas desde un inicio, teniendo diseños óptimos que nos ayuden a validar no solamente el funcionamiento durante la construcción, sino también a validar el funcionamiento post-impresión y a cuidar nuestra máquina durante su operación. Esto reduce el número de pruebas y obviamente acorta la curva de aprendizaje gracias a todas estas herramientas de las cuales podremos generar plantillas o podremos reutilizar esa información en futuros proyectos de tal manera que reutilicemos el conocimiento que hemos desarrollado para asegurar que nuestras fabricaciones o nuestras construcciones serán exitosas y obviamente a validar nuestros diseños para tener confianza en lo que hemos realizado o en lo que hemos preparado. En general, esto nos ayuda a reducir los costos totales de fabricación, no solamente por el material, sino también por el número de pruebas, por las operaciones post-impresión que llegase a requerir el modelo y en general a tener un negocio mucho más rentable en cuanto a nuestros modelos de impresión. Bien, si no tenemos más dudas, recuerden que pueden visualizar esta grabación, la grabación de este seminario, de más seminarios, tips, videos y tutoriales en nuestro canal de YouTube 3D Systems en español. Recuerden que pueden encontrar esta y más información sobre 3D Expert en 3dsystems.com/software 3D Expert. Y a nombre de 3D Expert, de la división de software y del equipo de 3D Systems en México y Latinoamérica, agradezco su participación en este seminario y les deseo una excelente tarde.